Bien, la guía habla sobre los usuarios. Recordemos que los sistemas operativos son multiusuario. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos usuarios pueden tener acceso o tener sus archivos en una sola computadora, pero solo se puede acceder un usuario a la vez. Entonces veamos un ejemplo. En este caso, esta computadora solo tiene un usuario, el usuario Jefferson Esteves Pacheco. Vamos a verlo acá. ¿Sí? Aquí está el usuario Jefferson Esteves Pacheco, dice que un usuario tipo administrador. En la guía les dice que existen dos, administrador e invitados o sin privilegios de administración, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo usuario para que entiendan el concepto de los usuarios. Voy a crear uno. Entonces, nombre del usuario, vamos a ponerle 2. Vamos a escribirle una contraseña. Y una pregunta. Estas son obligatorias. Ciudad en que naciste. Estoy diligenciando información al azar. Entonces miren que se agrega el usuario de cuenta local 2. Cambiar el tipo de usuario. Recuerden, yo puedo decirle que sea un usuario estándar o un usuario administrador. Si es un usuario administrador, puede tener todos los derechos de borrar, instalar, bueno, de todo en el computador. En este caso, vamos a decirle que es estándar porque necesito que sea estándar. Vamos a cambiar de usuario. Entonces, miren cómo es el diseño, todos los documentos que tengo yo en el usuario Jefferson. Miren que estoy sobre Jefferson, ¿sí? Voy a cambiar de usuario. Voy a irme para el usuario 2. Entonces el usuario 2, recuerden que yo le puse una contraseña, ingreso la contraseña. Perdón. Y entonces, como es primera vez que estoy accediendo por este usuario, pues se va a demorar un poquito porque tiene que configurarlo, ¿cierto? Entonces miren que aquí me dice, me está haciendo como la invitación, porque es primera vez que accedo por este usuario, lo acabamos de crear, ustedes lo pudieron observar. Entonces el sistema operativo tiene que empezar a como ajustar los elementos, organizar todos los objetos para que yo pueda desarrollar un trabajo sobre esta computadora. Ok, entonces pues me pide alguna información, vamos a leerlo, vamos a decirle aceptar. Entonces miren, ya este es mi espacio del usuario 2. Si pueden observar que ya no aparecen los archivos que yo tenía antes en el usuario Jefferson. ¿Por qué? Porque esos archivos le pertenecen solamente al usuario Jefferson. El usuario 2 no va a tener acceso a los archivos del usuario Jefferson y viceversa. Entonces vamos a crear un nuevo documento acá. Este es el del usuario 2. Si yo me voy, vamos a cambiar de usuario. Ahorita va a ser más rápido. Entonces miren que acá no aparece el archivo del usuario 2, ¿cierto? Esto es lo interesante del trabajo con usuario. Entonces el computador puede estar compartido lo puedo tener yo y lo puede tener mi hermana, y ella puede desarrollar las actividades que quiera, que yo no voy a modificarle o a ver nada de los trabajos, a menos
de que se comparta el archivo conmigo. Entonces, si vamos acá, miren que si ustedes lo recuerdan antes, acá en usuario solo aparecía Zyler, ahorita aparece el usuario 2. Entonces, miren que acá nos aparece el usuario, ¿cierto? Nos aparece un nuevo usuario que es el usuario 2. Si yo le doy doble clic, como yo soy el administrador de la computadora, pues yo voy a poder tener acceso a la información del usuario 2. Entonces, miren, eso lo creó el usuario 2, ¿sí acuerdan? Hola, usuario. Y le voy a dar guardar. Archivo, guardar. Si yo vuelvo y cambio el usuario 2, miren aquí aparece usuario 2. Miren que aparece hola usuario. Esto lo escribí con el anterior. Pero ¿qué pasaría si yo entro desde usuario 2 a esa carpeta usuarios? Miren que aparece Zyler. Si yo le doy doble clic, ¿qué me dice? Actualmente no tienes permiso de acceso. Haga clic en continuar para acceder. Continuar. Entonces, ¿qué va a pasar? Él me va a pedir el acceso o la clave del usuario administrador. Si yo no la tengo, vamos a agregar algo ahí al azar. Miren que me dice, no, usted no tiene permiso. Entonces, el usuario local no tiene acceso a los archivos del usuario administrador, ¿cierto? ¿Cómo podría yo compartir los archivos desde el usuario administrador para que lo vea 2 en este acceso público? Entonces, si yo los comparto dentro de esta carpeta pública, yo los voy a poder ver, ¿cierto? Vamos acá. Entonces, para que tengamos en cuenta eso del concepto de los usuarios.